Vivimos, la verdad, en un mundo que está hasta el tope de información, ¿no? O sea, datos por todos lados. Pero, a ver, ¿cómo le hacemos para darle sentido a todo esto sin volvernos locos? Bueno, hoy vamos a desarmar esas herramientas que nos ayudan a encontrar un poquito de claridad en medio de todo este caos. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo encontramos el significado en este torbellino de información? Y la respuesta, créanme, no está en fórmulas matemáticas súper complicadas. No, no. Está en un conjunto de herramientas bastante lógicas. Esa respuesta es la estadística descriptiva. A mí me fascina esta definición de Ross del 2007. Dice que la estadística es el arte de aprender a partir de los datos. El arte. Fíjense qué bueno, no es solo matemática, es un arte. Es la disciplina de juntar datos, de describirlos, de analizarlos y al final de sacar conclusiones con todo eso. Bueno, vamos a meternos de lleno. Esta es nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a ver el mundo de los datos. ¿Para qué sirven estas herramientas? Luego, nos vamos a los tipos de datos esenciales. Después, veremos cómo organizar todo con tablas y gráficos, para luego resumirlo con unos números clave. Y para cerrar, vamos a ver cómo pasamos de esos datos a tomar decisiones de verdad. Ok, empecemos por el principio, el mundo de los datos. Porque, a ver, antes de usar cualquier herramienta, uno tiene que saber para qué sirve, ¿cierto? Y en este caso, de lo que se trata es de poder presentar y describir la información de una manera súper clara que nos permita, al final del día, tomar buenas decisiones. Para ponerlo de una forma un poquito más formal, la estadística descriptiva es básicamente un conjunto de métodos que usamos para recolectar, presentar, analizar y también interpretar datos. Pero ojo, la palabra clave aquí es describir. El objetivo final es súper simple, entender las características más importantes de lo que sea que estemos mirando. Ahora bien, para poder describir algo, primero tenemos que entender de qué está hecho, ¿verdad? Así que vamos a ver los ladrillos, los componentes básicos de cualquier análisis, los tipos de datos esenciales. Básicamente, hay dos grandes familias de datos. Por un lado, tenemos los datos cuantitativos. Estos son los números, lo que se puede contar o medir. Pensemos en la edad de una persona, su estatura, o la cantidad de estudiantes en un salón. Son números puros y duros. Y por el otro lado, están los datos cualitativos. Estos son más bien atributos, categorías, como el estado civil, el color de ojos o el tipo de música que le gusta a alguien. Son cualidades, no cantidades. Esa es la clave. Muy bien, una vez que ya sabemos qué tipo de datos tenemos en las manos, el siguiente paso es ponerles un poco de orden. Y la verdad es que la forma más rápida de encontrar patrones y de verdad entender la información es viéndola, o sea, visualizándola. Vamos con un ejemplo súper práctico para que esto quede claro. Imaginemos que le preguntamos a 50 personas cuál es su gaseosa o refresco favorito. Al principio, ¿qué tenemos? Pues una lista desordenada de 50 respuestas. Un caos. Ok, el primerísimo paso para ordenar este caos es hacer una tabla de frecuencias. Suena técnico, pero es súper fácil. Simplemente contamos cuántas veces aparece cada respuesta. Y aquí lo vemos. Coca-Cola, 21 veces. Postobón, 16, y así vamos bajando. ¿Ven? Ya empieza a tener un poco más de forma, un poco más de claridad. Pero podemos ir un paso más allá. Miren lo que pasa si transformamos esa tabla en una imagen, en este gráfico de barras. ¡Pum! La historia se vuelve obvia en un segundo. La altura de esa barra de Coca-Cola deja clarísimo quién manda. Y es que nuestro cerebro procesa la información visual muchísimo más rápido que una lista de números en una tabla. Y hay otra forma de verlo, con un gráfico circular o de dona como este. Aquí la idea es un poco distinta. En lugar de comparar las cantidades, este gráfico nos muestra qué porción del pastel le toca a cada uno. Y aquí se ve clarito. Coca-Cola no es solo la más popular, es que se lleva casi la mitad de todo, un 42%. Esto es perfecto para entender la participación de cada uno en el total. A ver, los gráficos son súper poderosos, de eso no hay duda. Pero a veces necesitamos ir todavía más allá. A veces necesitamos reducir toda la información a un solo número que lo represente todo. Así que ahora vamos a ver cómo se destilan los datos a su pura esencia.
Y para eso usamos algo que se llama medidas de tendencia central. Yo sé, el nombre suena un poco intimidante, pero la idea es de lo más simple. Son números que nos ayudan a encontrar el centro, el valor típico de un montón de datos. La meta es esa, encontrar un solo número que resuma a todo el grupo. La medida más famosa de todas, la que todo mundo conoce, es la media, o como le decimos siempre, el promedio. Y ya sabemos cómo funciona. Se suman todos los valores y se divide por cuántos datos teníamos. Es la forma más común, sin duda, de encontrar ese punto central. Por ejemplo, si agarramos 10 familias y contamos cuántos hijos tiene cada una, podríamos calcular todo y encontrar que la media es 2. Ese simple número, el 2, se convierte en el valor típico, en el centro de ese grupo de familias. Ojo, que la media no es la única opción que tenemos. También está la mediana. Y la mediana es, literalmente, el valor que queda justo en el medio. Eso sí, después de haber ordenado todos los datos del más chiquito al más grande. Y aquí viene lo más interesante de la mediana, su resistencia. Miren, si tenemos esta serie de números, 0, 1, 7, 9, 9, 10, el valor del medio, la mediana, es 8. Ahora, ¿qué pasaría si el último número no fuera 10, sino 1000? La media se iría por las nubes, pero la mediana seguiría siendo 8. Por eso se dice que es una medida mucho más robusta del centro, porque no le afectan tanto los valores extremos o raros. Bueno, ya vimos los tipos de datos, vimos cómo visualizarlos y cómo resumirlos en un solo número. Ahora toca la parte final, juntar todo esto y ver cómo este proceso nos lleva, de verdad, a tomar mejores decisiones. El proceso completo es súper lógico y directo. Primero, identificamos qué tipo de datos tenemos, si son números o categorías. Segundo, los organizamos, ya sea en tablas o en gráficos, para poder verlos bien. Tercero, los resumimos con un número clave, como la media o la mediana. Y cuarto, que es el paso más importante de todos, interpretamos todo esto para poder sacar conclusiones que sirvan de algo. Porque al final del día, de eso se trata todo esto. Todas estas herramientas, desde una simple tabla hasta el cálculo de la mediana, no trabajan solas, trabajan juntas. Nos permiten agarrar un montón de datos que al principio son confusos y transformarlos en conocimiento claro. Y con ese conocimiento es que podemos tomar decisiones con mucha más confianza. Así que la próxima vez que se topen con una hoja de cálculo, con los resultados de una encuesta o simplemente con un montón de números, vale la pena recordar estas herramientas. Y la pregunta que queda flotando en el aire es, ¿qué patrones, qué historias se esconden en los datos de nuestro día a día, ahí nomás, esperando a que alguien las descubra?